Ya, ya. Bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos por estar acá. Y muchas gracias a David que nos ayudó acá en la logística y generó una sala híbrida de manera improvisada, así que estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Y bueno, estoy súper contenta de que estamos acá realizando una actividad en coorganización con el Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho, con mi colega aquí, Sebastián Agüero. Entonces, es una actividad como una coorganización, la estamos haciendo a través del Magíster de Pensamiento Contemporáneo, básicamente porque el segundo semestre comenzamos con el curso de Ética y Política, Ética y Filosofía Política. Este tema tiene estrecha relación con ética y filosofía política, y claro, es una actividad ampliada porque la idea era que pudiésemos conversar también, agradezco que están estudiantes del doctorado, también de mi curso de pregrado, de que les agradezco mucho estar acá, también de otros ex estudiantes de pregrado y del proyecto que tenemos con otras colegas de ciencia comunitaria, así que estoy súper contenta de que vamos a poder tener esta discusión de manera interdisciplinar también. O sea, hay gente de derecho, de artes, de arquitectura, de psicología. Yo sé que aquí habemos varias disciplinas como invitadas a esta reflexión filosófica, y más contenta todavía porque con Sebastián Agüero estamos presentando a un querido amigo, Sebastián Figueroa, que para mí, añazos ya, queridísimo amigo. He visto cómo ha crecido y él también me ha visto crecer a mí, para no decir envejecer. Y claro, Sebastián está acá gracias a un proyecto de la Unión Europea, que lo tiene haciendo una estancia de investigación en la ONG FIMA, y va a hablarnos ahora de una nueva etapa de su trabajo. Sebastián tiene una trayectoria importante en filosofía del derecho, en filosofía moral, podríamos decir también, teoría de la acción, conoce muy bien a Wittgenstein, es un buen conocedor de la filosofía en general también, yo diría, y trajimos algunos libros de él, como para que lo conocieran y si quieren revisar algunas cosas, las puedan ver. Uno es Adscripción y Reacción, responsabilidad jurídica y moral desde una perspectiva interpersonal. Este es un libro completo de Sebastián, la Marcial Pons, y también tiene otros ensayos que van relativos a esto. Entonces trajimos otros dos libros, uno editado sobre libertad, razón y normatividad, y el otro Acciones, razones y agentes. También viene ahí un texto de Sebastián. Por si después quieren mirar o les interesa el tema de la filosofía de la acción, podríamos decir que es lo que vamos a hablar hoy día nuevamente. Eh, Tenemos aquí los libros de Sebastián y esperamos que podamos compartir después en la conversación más distendidamente. Tenemos café, tenemos galletitas, té, si quieren, como para sentirse más cómodos y cómodas. Entonces, sin más cosas que decir, le voy a dar la palabra a Sebastián. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sebastián es profesor actualmente de la Universidad Autónoma de Madrid, lo cual también a una le pone feliz porque ya una no lo ve todos los días, mucho menos, ahora que yo me vine para acá tampoco lo veo, no podría haber visto mucho, pero que lo tengamos acá por este proyecto de la Unión Europea es todo un lujo. Vamos a aprovechar su presencia y vamos a conocer esta nueva área de su trabajo que ya estamos integrando no solamente a sujetos humanos, sino que también personas no humanas. Y por eso el tema de la discusión de hoy día es agencia, ecología y derechos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. También estoy con muchas emociones bonitas hoy día por encontrarme con amigos. Estoy muy agradecido con la universidad, con el departamento, con esta idea, con esta posibilidad que se puedan reunir también el pensamiento jurídico, el pensamiento filosófico, que muchas veces nos separamos. Creo que, no sé, no para el provecho de las disciplinas, así que yo me siento súper contento y también eso, tengo emociones de, como decía Carolina, con esta amistad. Estoy súper contento de estar acá y también un poquito de vértigo, si quiere, dado por una parte el lugar en el que estoy, ¿sí? Yo me siento usualmente probablemente más como una facultad de Derecho, eh, y por otra parte también por la cantidad de gente de distintas disciplinas con las que podemos hablar. Entonces este vértigo la idea de vértigo no es necesariamente da miedo, sino que es algo excitante también para poder, digamos, conversar. Entonces yo en realidad estoy súper agradecido de estar acá.
Y como decía Carolina, lo que quiero presentar ahora son algunas ideas que he estado trabajando en los últimos meses. Yo he trabajado, sí, desde hace tiempo, como muestra como dijo Carolina, acerca de acción, responsabilidad. Mi investigación en los últimos años fue sobre responsabilidad y he estado ahora trabajando mucho más la idea de agencia. De las tres palabras que están ahí, probablemente agencia es la que más estoy pensando y tal vez en el tiempo tomaré en hablar. Eh, pero, como decía Carolina, dentro de un proyecto acerca de, que se llama Speak for Nature, que la idea es pensar formas de dar representación, voz, bueno, la gran pregunta es qué significa esto a la naturaleza en contextos institucionales, políticos. Y yo he estado ahí trabajando esta idea por el lado de la agencia. ¿Sí? Y en algún sentido el aterrizaje en la ética, lo normativo, lo voy a tratar de hacer en la idea de derecho. La discusión acerca de derechos de animales no humanos, miembros de otras especies es, digamos, es larga, ¿no? Dentro, y es reciente dentro de la historia de la filosofía probablemente, pero tiene unas décadas ya una discusión intensa, y algunas cosas quiero decir al final sobre qué consecuencias puede tener las cosas que estoy pensando sobre respecto de agencia para esto. Bueno, para no alargarme tanto, voy a utilizar la presentación y creo que iré rápido por la presentación que está, y para no tomar tanto tiempo, yo creo que probablemente no me haga cargo de todo lo que está en el PowerPoint, pero me detienen si creen que es necesario clarificar algo o si hay algo que no quedó resuelto de lo que está en el PowerPoint, pues para no tomarme tanto. Bueno, entonces, lo primero es la idea de agencia, si podemos pasar a la... bueno, gracias. Lo primero entonces es hablar de agencia, que es un concepto difícil difícil de definir qué exactamente supone, porque opera en distintos lugares, está en distintos discursos, y en algún sentido es central, pero también en otro sentido ha sido poco tratado y por eso lo hace algo difícil de definir. Entonces ahí yo quiero proponer, o sea, propongo algunas líneas dentro de lo cual nosotros hablamos de agencia. Por una parte, hablamos de agentes como individuos, también hablamos de agencia colectiva. Yo voy a hablar de agencia individual en este caso, pero podemos hablar de agencia colectiva. El tipo de debate tiene relevancia en la conversación acerca de agencia colectiva, pero voy a estar centrado en agencia individual. Entonces, identificamos un individuo como agente cuando usualmente podemos atribuirle al menos la posibilidad de generar cambios en el mundo por medio de su comportamiento, con algún tipo de propósito. ¿Sí? Y entonces la suma de estas dos cosas supone que al menos nosotros cuando hablamos de agencia nos estamos haciendo cargo de comportamiento por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, psicología. Es decir, hay estados, eventualmente esto está vinculado con la descripción de estados mentales. Sí, y hablamos de que cuando nosotros describimos agencias, lo describimos por medio de usualmente verbos que suponen la tendencia de estados mentales. De hecho, en la próxima diapositiva quiero mostrar un ejemplo para ver qué cosas están. Pero esto es demasiado tema y por ende yo quiero aquí poner como tres posibles elementos acerca de qué va ahí cuando se discute de agencia, porque la discusión filosófica es amplia. ¿Sí? Bueno, por un lado está esta cuestión de que lo que nosotros estamos hablando entonces es de comportamiento en algún sentido intencional o con un propósito. Entonces nosotros cuando identificamos a gente, identificamos sus individuos que hacen cosas, no que les pasan simplemente. ¿Sí? Entonces, y esto supone el estudio acerca de cuáles son las capacidades y cuál es su interacción con el ambiente que le permiten eso. Entonces, por un lado, nosotros hablamos de voluntariedad e intencionalidad. Yo diría que no son lo mismo, pero en la conversación podemos también hablar de esto. Entonces, un elemento básico es la capacidad de tener un comportamiento voluntario e intencional. Pero si nosotros queremos seguir pensando acerca de cuando hablamos de agencia, qué es lo que está involucrado, también nosotros, cuando nos vemos a nosotros como nosotros como agentes, usualmente también nosotros estamos dispuestos a incorporar ciertas capacidades cognitivas, ciertas facultades que están vinculadas no solo con el control de la acción en términos de propósitos, sino también en términos de capacidades racionales. Si nosotros usualmente pensamos en los agentes como, o por lo menos hay un conjunto de agentes que se caracterizan también por poder dar razones, justificar sus acciones, y para muchos de hecho no hay concepto de acción, sino hay
la capacidad de dar cuenta de las acciones. Sí, Hegel, por ejemplo, estoy pensando, sí. En el dominio de la razón empieza el dominio de la acción. Entonces, nosotros usualmente vemos que hay una facultad vinculada con esto y también un ejercicio de dar y pedir razón. Y por último, también no simplemente basta con, por ejemplo, tener ciertos deseos, comportarse de acuerdo con ellos, poder justificar o explicarlo en términos lingüísticos lo que realizamos, sino también esto refleja en algún sentido quién es la persona. Entonces ahí también hay elementos de identidad en la agencia. Cuando nosotros cometemos un error o realizamos algo que no nos identifica, define en gran parte quiénes somos y usualmente nuestras acciones, nuestro comportamiento, muestra quiénes somos, muestra la imagen que tenemos de nosotros y muestra también la forma en que nuestra vida se desempeña. Entonces, por ejemplo, entonces este concepto juega roles centrales como para mostrarlo, por ejemplo, en atribución de responsabilidad. Nosotros usualmente, no solo, pero usualmente a los agentes le atribuimos responsabilidad. Y si, por ejemplo, pensamos en responsabilidad penal, moral también, usualmente, o sea, nosotros estaríamos dispuestos a pensar que cuando alguien delinque, manifiesta algo de sí, no simplemente actúa intencionalmente, sino que manifiesta algo de sí, ¿cierto? Un delincuente pareciera ser que socialmente, o no sé, un mentiroso, o no sé, una persona envidiosa, etcétera, por medio de sus acciones manifiesta también quién es. Y nosotros también, cuando nos preocupamos acerca de lo que estamos haciendo, en el sentido que estamos preocupándonos acerca de quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Entonces es un abanico amplio de capacidades y de cosas. Entonces es un concepto que yo como rodeado de normatividad. La atribución de responsabilidad es un caso claro que se vincula con la agencia, pero también, y esto me interesa que como para conversar, la tenencia de derechos. ¿Sí? Cambio de... Oye, ahora quiero compartir un texto de Cortázar que me parece que quiero utilizarlo como guía para la investigación que hacemos. ¿Sí? Este es un texto de un tal Lucas, un libro maravilloso. Sí. Bueno, y que en el fondo Lucas es el personaje del libro que tiene una historia similar a historias de Pinocchio y Ramos, pero estamos familiarizados con ese. Bueno, pero el texto dice, si lo voy a leer, en una película documental yugoslava se ve cómo el instinto del pulpo, hembra, entra en un juego para proteger por todos los medios a sus huevos y entre otras medidas de defensa organiza su propio camuflaje, amontonando algas y simulándose tras ellas para no ser atacada por las murenas durante los 2 meses que dura el virus. Como todo el mundo, Lucas contempla antropomórficamente las imágenes. El pulpo decide protegerse. Busca las algas, las dispone frente a su refugio, se esconde. Pero todo eso, que en una primera tentativa de explicación igualmente antropomórfica fue llamado instinto, a falta de mejor cosa, sucede fuera de toda conciencia, de todo conocimiento por rudimentario que pueda ser. Si por su parte Lucas hace el esfuerzo de asistir también como desde afuera, ¿qué le queda? Un mecanismo tan ajeno a las posibilidades de su empatía como el moverse de los pistones en los émbolos o el resbalar de un líquido por un plano. Considerablemente deprimido, Lucas se dice que a esas alturas lo único que cabe es una especie de intrapolación. También esto, lo que está pensando en este momento, es un mecanismo que su conciencia cree comprender y controlar. También esto es un antropomorfismo aplicado ingenuamente. No somos nada pensados. Hay 3 giros en el texto que están en la próxima diapositiva, pero sí que lo podemos dejar, pero hay 3 giros en el texto. Cuando volvemos sin Vale, sí, hay 3 giros en el texto que me parecen interesantes, que son los que habría como que tener en cuenta, creo yo, para la investigación. El primero es el antropomorfismo en el sentido de atribuir, el riesgo de atribuir a otras especies por tener similitudes o por algo así como un automatismo, ciertos estados mentales o ciertas agencias. Ustedes se fijan, todos los verbos que utilizó Cortázar están en itálica, ¿cierto? En cursiva, precisamente mostrando esto. Nosotros escribimos buscar, escapar, huida, etc. Entonces, ante este como posible riesgo, ¿sí? De decir, bueno, si se parece al humano, entonces le damos forma humana, ¿sí? Lucas hace la primera interpolación, es decir,
bueno, entonces, si cuando me doy cuenta que esto no está justificado, entonces lo que tengo al frente mío es un mecanismo. Esa es la palabra mecanismo. Así que ha sido muy común en gran parte de la filosofía para hacer referencia a miembros de otras especies, a individuos de otras especies. Y esto usualmente se llama antropectomía, ¿sí? Que la idea es, dado que no se parece al humano, entonces no es atribuible nada de lo que atribuye. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es como el otro posible pecado que podemos caer. ¿Sí? Entonces, dado que no tiene las capacidades cognitivas, no tiene esta racionalidad, etcétera, entonces no puede huir. La atribución de huir es imposible. Es imposible. Hay un problema. Pero el tercer problema, que me parece particularmente interesante, es, yo le pongo autoantropomorfismo, seguramente hay una mejor forma de llamarle, pero la idea de atribuirse cierta idealidad de agencia a uno mismo, o sea, a uno mismo. Esta idea de, no, yo soy agente racional, no como el resto. O sea, y no solo, o sea, a veces al resto de la especie ni siquiera se lo atribuimos, pero a otras especies, ¿cierto? Entonces Lucas dice, bueno, también esto es algo que, no sé, demasiado, digamos, no sé, como tampoco está completamente justificado, ¿sí? Bueno, para él la respuesta final puede ser no somos nada, ¿sí? Algo así uno podría pensar, bueno, un juego, para alguien podría decir esto es pesimista en el sentido de que, bueno, no hay nada. Y lo que yo quisiera rescatar es que sí hay, y hay de los dos lados. ¿Sí? Hay, digamos, hay que entender probablemente mejor, si se quiere, la agencia humana, pero también la no humana y ver que estamos más cerca que lo que creemos, o es lo que me gustaría a mí argumentar. Entonces, por un lado, bueno, aquí quiero hacer como este contraste, aquí es un poco caricaturesco, pero es útil para lo que quiero argumentar, ¿cierto? Por un lado, pensar en esta visión moderna con la que nosotros trabajamos de agencia humana, que es, yo diría, la más cercana a la idea de agencia ideal, eh, por lo menos en la tradición analítica, o la tradición, yo creo que en general ha sido así, de pensarse como desde ciertas capacidades, desde cierta noción de la autonomía, en particular la autonomía individual. Las teorías feministas sobre la autonomía relacional hoy en día, yo creo que ya han desmoronado en gran parte los supuestos con los que trabaja esta idea de autonomía. Nos presentan a nosotros mismos como eso, como este observador, autoconsciente, autosuficiente, que determina lo que es bueno, lo que no. La historia la conocemos, pero mucho más. Y quiero como incorporar algunos elementos que en algún sentido muestren que no es, no sé, que no es una buena descripción y probablemente tampoco normativamente están deseados. Y aquí lo que quiero proponer es hablar de agencia ecológica. Por un lado voy a hablar de agencia ecológica humana y luego voy a hablar de agencia ecológica no humana, para luego decir qué consecuencias puede tener para la discusión de derechos. Entonces, la agencia ecológica humana, yo aquí tengo por lo menos, hay tres elementos en los cuales los supuestos con los que trabajamos usualmente cuando pensamos como autónomas, son, digamos, al menos son cuestiones. Entonces, el que a mí me parece más interesante, sinceramente, es el primero, el que está el ejercicio de ciertas capacidades motrices o motores, siempre, bueno, pero motrices o motoras que son dependientes del ambiente en el cual nos desenvolvemos. ¿Sí? Y aquí hay dos ejemplos. Yo no sé si recorrió el texto, pero sí, bueno, uno citado por Kevin Tippy y otro por Sean Gallagher, que lo que van a mostrar por un lado es que, por ejemplo, pacientes con Parkinson diagnosticados, donde uno de las manifestaciones del Parkinson es lo que se denomina kinestesia, que supone la imposibilidad de generar ciertos movimientos, como de ser como inicia ciertos movimientos, es el elemento como inicia el elemento ejecutivo, se ve dañado en este síndrome, en este conjunto dentro del Parkinson, y que usualmente supone la imposibilidad de generar ciertos movimientos, también está vinculado con la posibilidad también de controlar ciertos movimientos que se están haciendo. Pero acá lo importante es la imposibilidad de desarrollar ciertos movimientos. Entonces, cuando se le pide a la persona que lo realice, que el inicio del movimiento esté desarrollado por sí mismo, por sí misma, usualmente la persona no es capaz, o es muy difícil para ella llevarlo a cabo.
Pero cuando se incorpora el contexto social de la persona, por ejemplo, se le da una orden o está vinculado con ser socialmente construida, interpersonalmente construida, se vuelve mucho más fácil realizar el mismo movimiento. E incluso cuando ya hay contextos intensamente sociales, si se quiere, vinculados, por ejemplo, con un disparo o un movimiento de armas, se vuelven automáticos y muy fáciles de realizar. ¿Sí? ¿Qué creo que muestra esto? Y también ocurre lo mismo con las praxias ideomotoras, podemos conversar después de esto, pero hay algo similar también con ciertos problemas vinculados con el desarrollo de movimientos. Ahora la praxis ideomotora está relacionada con realizar ciertos gestos que utilizamos con ciertas herramientas o ciertos objetos y que están socialmente instituidos, como peinarse, que ocurre lo mismo, ¿sí? Entre más socializado está el contexto en el que se realiza la acción, más fácil es realizarlo para las personas. Entonces, ¿qué muestran yo creo estas cuestiones? Y también es la hipótesis de estos autores, es nuestra capacidad de ejecución, nuestro ejercicio de agencia básico, está socialmente determinado. ¿Sí? La especie funciona, ¿sí? Los miembros de la especie. Y esto le quita, yo creo que le quita un poquito al momento de la ejecución misma de la acción. ¿Sí? Ya no estamos hablando de cómo una acción social va a ser evaluada. ¿Sí? La ejecución misma de una acción depende del ecosistema, en este caso social. Luego, bueno, yo creo que lo segundo es mucho más fácil la idea, bueno, cómo nosotros, por ejemplo, nos formamos las creencias, los deseos con los cuales implicamos nuestra acción o la vamos a ejecutar, los planes que realizamos, la imagen sí, etcétera, está fuertemente determinado, no sale de la nada, está fuertemente determinado por la educación, por el contexto social, y también por la negociación que tenemos a partir de nuestras propias experiencias acerca de cómo significar en este contexto lo que ocurre. ¿Sí? Y esto se suma al tercer elemento que me parece importante, y es que la autosuficiencia, digamos, explica una pequeña parte de el momento de nuestra vida. Y a muchos individuos de la especie ni siquiera, probablemente nunca satisfacen la descripción de la gente. Nosotros usualmente dependemos de otros, estamos vulnerables a enfermedades, no sé, a enfermedades mentales, tanto como que afectan nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades físicas, también está vinculado esto a cierta, no sé, al desarrollo de ciertas capacidades, etcétera. ¿Sí? Es decir, usualmente, o sea, la mayor parte de nuestro tiempo somos dependientes de la crianza. Tampoco esto es novedad, ¿no? Que yo fuertemente, pero la cuestión es cómo tenerlo consciente ahora al momento de construir nuestra agencia. Pero lo interesante es que nuestra interdependencia, y quiero pasar allá. Así es. Sí. Nuestra interdependencia, bueno, esta es la siguiente, pero no importa. Nuestra interdependencia también se da. Esta otra. Pasemos a la siguiente para así hacerlo rápido. Y nuestra interdependencia también se da no solo con nuestro entorno social, sino también con un entorno, si se quiere, natural, biosfera. Sí. Y aquí pongo varios ejemplos. Bueno, hay otro texto de Cortázar que está en el texto, sí, que de su experiencia con el gato que llamó Teodoro Adorno. Y es interesante porque en ese texto Cortázar muestra como varias formas en que nosotros interactuamos con los gatos. También uno de Ida Vitale, un libro maravilloso sobre animales británicos. O sea, que estas narraciones muestran cómo nosotros interactuamos con individuos de otra especie por medio de la domesticación. Los gatos siempre, en las clasificaciones de domesticación están como que entran y salen los gatos, porque satisfacen ciertas cosas, pero otras no. Y Cortázar me parece que muestra muy lindo esto, como uno negocia con un gato, y el gato como que te reconoce a veces, pero después tú vuelves al verano siguiente y ya no, pero sí aparece el quinto día. No sé si ya en el cuento es un cuento bonito. ¿Sí? Pero no solo con gatos. O sea, por ejemplo, ahí yo pongo al lado está, por ejemplo, la domesticación de ovejas, que es una de las domesticaciones más intensas que hay, donde nosotros en nuestra relación con las ovejas hemos cambiado totalmente su forma de organizarse, la dependencia que tienen de los seres humanos, por ejemplo, ha sido súper fuerte, y al mismo tiempo la actividad económica humana durante los últimos miles de años ha dependido mucho de ese tipo de domesticación. Entonces la agencia económica, la forma en que nosotros nos desenvolvemos depende mucho de este tipo de relaciones. Y los otros dos ejemplos muestran por una parte, no sé si, bueno, estos son unos casos de unos pescadores brasileños que pescan en conjunto con delfines. Ya no estamos hablando de animales domésticos, sino con animales
al tiempo salvaje, originales, donde los delfines persiguen, esto llevan más de 100 años realizando. Los delfines traen a los peces, los pescadores tiran las mallas, como aparece ahí, y luego reparten los pescados en partes. Y esto lo han hecho porque los delfines, pero los delfines traen a los peces, y los pescadores lanzan las mallas, las redes, y después se los reparten entre ellos. Y ha sido así una repartición equitativa del botín o de lo que pescan, llevan generaciones así operando. Entonces, claro, lo que quiero mostrar es esto, ¿sí? Como también hay que salir, cuando hablamos de agencia, para entender bien lo que es agencia, hay que salir también incluso del esquema puramente social. Y el último es una foto de un libro que se llama Animal Crisis, de Alice Clary y Lori Gruen, que son dos ecofeministas que han trabajado esta relación. Y esto es una granja, esta es una macro granja, donde se ve también la relación que nosotros también tenemos en términos de cómo construimos a nivel macro nuestros sistemas económicos, sociales, y cómo están incorporados también los animales en sistemas opresivos que trabajan a gran escala, donde están incorporados seres humanos, animales y aves. Entonces, ese es el gran argumento. Voy a tratar de pasar más rápido por el segundo argumento que está en la anterior. Y probablemente este es menos para mí, o sea, probablemente hoy en día es menos, digamos, polémico. Y es identificar en especies no humanas, en individuos no humanos, también una complejidad en términos cognitivos, en términos conductuales, y que podemos atribuir al menos agencia intencional y también una visión de sí mismo a un gran número de especies. Es en un sentido fácil a los grandes primates, a otros mamíferos también, ¿cierto? Pero incluso si ustedes probablemente vieron este documental de mi maestro el pulpo, no sé si le ganó a la gente todo, pero bueno, si lo perdonamos. O sea, cómo tener interacciones con especies que están en la cadena evolutiva, o sea, como en un árbol evolutivo en un lugar muy lejos, muy lejano, y que de hecho hace muy interesante, he contenido el estudio del sistema nervioso del pulpo, que es muy distinto. Pero con los que tenemos interacciones súper intensas, ¿sí? Formas de interactuar súper intensas, dado que tienen ciertas capacidades y ciertas formas de desarrollar, digamos, su vida en su forma de desenvolverse en el mundo de manera súper compleja. Entonces, uno puede identificar ciertos tipos de estados mentales, ciertos tipos de capacidades, ciertos tipos de formas de actuar, distribuidas de forma diversa en distintas especies. A veces, por vía evolutiva, es fácil identificar, no sé, por ejemplo, la manifestación de emociones, la lectura de emociones en ciertos individuos, incluso en casos de relaciones entre especies. También el desarrollo de ciertos conceptos más o menos complejos. Por ejemplo, ahí en la foto yo tengo dos cosas que ejemplifican el concepto de muerte en animales, un concepto más o menos complejo. Susana Monzón, un libro muy bueno que recomiendo, se llama La zarigüeya de Schrödinger, hace un estudio acerca de si podemos atribuir el concepto de muerte a animales. Y aquí yo pongo dos ejemplos. Uno es el de la derecha, es algo que se repite en primates, que es que cuando muere un recién nacido o un bebé, la madre sigue con el cuerpo del bebé, sigue cercana o lo lleva a distintos lugares y sigue teniendo ciertos comportamientos maternales. También ocurre en casos en los cuales que no pueden tener bebés, también toman a veces estas conductas con hijos bebés de otros miembros, de otras personas, de otros individuos también, y también con individuos, y esto es común, digamos, una cosa interesante no es simplemente que sigan teniendo esta relación con el sujeto muerto, sino que la forma en que tienen la relación varía, porque, ejemplo, la forma en que lo toman ya no lo toman como un individuo vivo que haya que cuidar de forma viva, sino que parece ser que lo que se sigue manteniendo son ciertas relaciones vinculadas con el apego, que el concepto de muerte estaría, según Monzó, estaría relacionado. O sea, para ella, la muerte está... Cuando alguien tiene un concepto de muerte, es que entiende que el otro, o el individuo, ya no va, digamos, no va a realizar nuevamente la función y esa imposibilidad de funcionar es irreversible.
Entonces, o sea, cuando yo cuando puedo operar con este concepto, esto se vincula para ella mucho con la emocionalidad, para ella evolutivamente puede estar vinculada a la emocionalidad con la muerte, y genera, digamos, ciertas relaciones, digamos, y detona ciertos comportamientos emocionales, como por ejemplo en el caso de nuestra especie, pero también, y esto es lo que está en la foto de la izquierda, pareciera ser que podemos atribuir duelo a miembros de otra especie. Y este es un caso que yo cito ahí, que también lo citan Ruben y perdón, y Katie, que es dos cerdos que habían sido de una granja abandonados, inútiles, digamos, los llevan a un refugio, un santuario, donde entre estos dos cerdos, que son Katy y Jimmy, ¿sí? Es Jimmy el de la foto. Digamos, ellos dos se tuvieron y generaron una relación de intimidad más o menos profunda, porque eran los dos que habían escapado, los dos que habían sido escapados, y en un incendio que ocurrió en Australia hace unos años, murió Katy. Y Jimmy no la encuentra y empieza a generar la descripción que está en el texto, ¿cierto? El generar todo lo que parecía ser todos los elementos del duelo, es decir, no quería comer, le cambió la voz, no quería relacionarse con nadie, etc. Hasta que pasó un tiempo. Entonces, este tipo de podría pensar, bueno, todo esto son elementos suficientes para decir, sin necesidad de antropomorfizar lo que ocurre, que la complejidad de las acciones de los otros individuos supone un estado psicológico más complejo y todas estas cosas que queremos. Entonces, el argumento es que, de nuevo, están distribuidas las capacidades y la agencia está en distintos lugares y en algún sentido nos podemos comunicar con otras especies y otras especies tienen su forma de vivir en el mundo. Entonces, y el último punto es a lo último, sí, por favor. Pero voy a ir solo a lo último, sí, porque esto lo podemos hablar, digamos. Acá, lo que tengo aquí es una estrategia a la forma en que usualmente se atribuyen derechos humanos, ¿sí? Derechos humanos o derechos en general, pero me interesa solo ir a lo último. Lo que yo quiero decir es que dado que podemos identificar estas complejas formas de vida, dado que podemos, por ejemplo, al conocer la vida de otros miembros de otras especies, de miembros de otras especies que, por ejemplo, que pueden sentir duelo, que nosotros incluso que podemos sentir compasión por eso, podemos ser sensibles ante eso. Y podemos considerar, por ejemplo, que es valioso la vida, el sentido que puede tener la vida de un cerdo o ciertas características, lo mismo con delfines que con los cuales pescamos, por ejemplo. Nosotros podemos empezar a hablar de protección en términos de derechos de todo esto que consideramos valioso en miembros de otras especies. ¿Sí? Y sin la necesidad, probablemente este es el argumento que puede sonar muy extraño, sin necesidad de hacer un típico corte que se hace cuando se habla de derechos, ¿sí? Que es eso, buscar la característica que hace que los titulares de derechos les podamos dar el estatus de sujetos de derechos. ¿Sí? Yo ahí pongo a Bartolomé de las Casas, ¿sí? Como el dibujito, que es el que nos dio alma a los que estamos acá presentes, ¿cierto? Que antes no teníamos alma y por ende no teníamos derechos. Pero bueno, hoy en día se discute, por ejemplo, desde el trabajo de Peter Singer, entre, por ejemplo, los seres sintientes y no sintientes. Y entonces los no sintientes no tendrían derecho, los sintientes sí. Entonces, ¿por qué trabajar con estos dualismos? Hay muchas críticas que están ahí, de que los podemos conversar además. No solo por hacer este dualismo, sino que además, porque, por ejemplo, Jimmy, el chimpancé, etcétera, todo esto que vimos antes, se convertirían en seres sintientes y perderían toda la complejidad que hay en lo valioso de sus formas de vivir, y es lo que deberíamos proteger con derechos, no solamente sus sintientes. Bueno, eso es lo que quería proponerles, ya me he pasado del tiempo, y vamos, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Sebastián, por compartir con nosotros tu trabajo en proceso. A mí me gusta cuando una se atreve a mostrar cuando todavía no está terminado, porque tiene hartos puntos de los cuales se puede discutir. Entonces, quisiera abrir la palabra, abrir comentarios. No sé si quieres partir tú, Sebastián Agüero, o damos. Como prefieras, claro, sí. Sí. ¿Quieres decimos un poco nosotros y abrimos más la discusión? Bueno, parte tú. Sí. Ya.
Bueno, primero agradecer estar acá. Es una triple alegría, diría. Hemos organizado distintas cosas con Caro y estoy muy feliz de todas las realizaciones que hemos tenido y esta es una más de ellas. Entonces estar aquí ya es una señal de alegría. Ir trabajando con Caro también es algo de alegría, que lo mantengamos en el tiempo en distintos contextos. Y tener a un amigo como Sebastián Figueroa realmente también es otro signo de alegría. Entonces comienzo como comenzó Sebastián, expresando mi alegría por estar acá en este momento. Sobre todo un amigo como Sebastián, porque uno tiene distintos tipos de amigos. Pero Sebastián es ese amigo en el cual siempre he aprendido un montón de cosas y es el amigo que a mí en parte me va tirando. A medida que va haciendo cosas, me va estimulando a seguir haciendo cosas para mantener el paso. Como decía Garzón Valdés, en parte la academia es como el tango, y que se detiene pierde el compás, y en ese no parar y no perder el compás, Sebastián lleva muy bien el compás. Simplemente para ampliar la discusión, el texto de Sebastián que todos tuvimos o pudimos ver tiene distintos apartados y va desarrollando cada uno de esos apartados. Yo simplemente voy a formular una pregunta por cada uno de los apartados, no quizás de la idea general del apartado, sino que quizás a veces colgándome de algunas ideas que están ahí en el apartado y que me parecería que, como es un trabajo que está empezando, si las puede desarrollar en mayor medida o si mi lectura no fue adecuada y si me puede rectificar en algún punto. En el primer tópico o tema, que es la agencia, sigue a Carlos Moya, porque ya habíamos leído incluso en conjunto hace unos años atrás. Y hay una idea que luego la voy a vincular con otra cosa, pero simplemente ahora el enuncio, cuando hace este esquema de los elementos que debería tener la noción de agencia, y uno es el control plural. Y en el control plural, cito, dice, el comportamiento no solo debe ser voluntario e intencional, sino que debe darse en un contexto en que la gente tenga posibilidades alternativas de actuar de un modo diverso. Y esto yo pediría claramente un desarrollo, porque ¿qué significa esto de posibilidades alternativas? Hay una lectura que podríamos decir que es la lectura de la metafísica analítica, que hay que distinguir entre posibilidad empírica o posibilidad práctica, posibilidad lógica, posibilidad metafísica, pero pareciera que al final del texto, y esto vuelvo después, Sebastián nos da una idea como de posibilidad social, que sería una posibilidad distinta de todas estas. Entonces, lo dejo simplemente plantear. En relación con el segundo apartado del texto, que es el apartado sobre los derechos, aquello que me gustaría presentar o discutir, o al menos que si me pudiera desarrollar un poco más la idea, ahí simplemente lo dice al pasar, y lo dice y se vincula con la última conclusión de en qué medida podríamos hacer como una ampliación de la noción de derechos capturando las distintas interacciones con los seres vivos. Y ahí dice algo que habría un punto que él sugiere para la resolución de conflictos entre derechos. Y la resolución de conflictos entre derechos, cito a Sebastián Figueroa, de este modo, la forma de resolver posibles conflictos entre derechos, así como el alcance y la forma que tengan los diversos mecanismos de protección y promoción de los mismos, dependerá de cuál es la base de los derechos. Entonces aquí es simplemente una relectura de ese texto. Si todo este texto va pensado en darle mayor fundamentación a una ampliación de estos derechos, y esta fundamentación sería la que tendríamos que tomar en cuenta al momento de ver un choque de conflictos entre el derecho de un humano, por ejemplo, y el derecho del delfín que pesca con el humano y no le dan la mitad, por decir algo, aprovechando el ejemplo que diste. Voy al otro punto. Intrapolaciones. En las intrapolaciones tiene esta hermosa cita de Cortázar, y gran parte del problema que intenta ponernos de manifiesto es la idea del antropomorfismo o antropoformizar, sería, ¿no? Y aquí yo tenía ciertas dudas, y simplemente un punto de claridad. Porque la pregunta es, ok, podemos asumir esto. El punto es si podemos salirnos de la caja, y tú dices que no podemos salir de la caja. Entonces, si no nos podemos salir de la caja, la pregunta sería, ¿para qué hacemos este tipo de discursos? Y la respuesta es, hacemos este tipo de discursos para nosotros poder comprender mejor. La explicación tiene que ser humana, porque no podríamos tener una explicación que para los humanos no tuviese sentido. Y el otro punto es la justificación. Tampoco podríamos podríamos hacer una explicación, y también probablemente ser pulpiana, pero si no entendemos nada de la explicación pulpiana, en un punto haber que traducirla a términos humanos. Entonces, yo no sé por qué ponerle tanto peso a esto si quizás no podemos salir de eso y pareciera que es necesario, al menos para entendernos o justificarnos. La otra etiqueta, hoy sigo con la de la ecología. Y aquí es donde lo vinculo con lo que dije al comienzo. Aquí en la parte del texto, cito a Sebastián, dice, las interacciones dentro de una sociedad tienen tres rasgos significativos. El primero
generan los contenidos acerca de cómo interpretar las acciones propias y las de otros. Es dentro del aprendizaje acerca del comportamiento propio de otros, mediado por la comunicación, que aprendemos a hacer cosas. En segundo lugar, nuestra psicología y la idea misma de autocontrol se configuran a partir de aquel tipo de agencia que es cultivada dentro de una comunidad. Por último, las sociedades generan estructuras simbólicas y materiales dentro de las cuales se genera una noción de normalidad en la que se desenvuelven los individuos. Entonces, por eso te decía, pareciera que tu punto es de cuando hablas arriba de posibilidades, no son tanto posibilidades prácticas, ni posibilidades empíricas, ni metafísicas o lógicas, son de las posibilidades sociales, porque pareciera que estamos tan condicionados por nuestra sociedad, que es la propia sociedad la que nos ofrece el marco de posibilidades. Y aquí el punto ya es más difícil, porque ¿en qué sentido estamos eligiendo? ¿En qué sentido es una posibilidad de actuar diverso? Y ya termino con la última, que es el apartado de las interacciones, y que Sebastián lo explicó bien y lo desarrolló al final. Y gran parte del punto de Sebastián está pensado en animales. Yo lo quería llevar a otro plano. En la pandemia, dentro de todo lo que nos estaba pasando, yo tuve un punto de resguardo aprendiendo mucho de las plantas y estudiando mucho sobre las plantas. Que pareciera que sería difícil decir que no tenemos interacciones con las plantas, y pareciera también difícil decir que las plantas no tienen interacción con el medio. Es más, hay un italiano allá hace mucho tiempo, hace 15 años, que está trabajando en las plantas porque dice, miren, como seres vivos, las plantas son más antiguas que nosotros en el planeta y tienen un montón de mecanismos de comunicación. Bosques le avisan a otros bosques si viene una plaga, tienen comunicación interna, protegen a las plantas que están recién surgiendo dentro del bosque. Tienen unas interacciones sumamente complejas, que ahora recién las estamos descubriendo. Hace poco salió un reportaje que decía que en un nivel que nosotros no escuchamos, cuando uno le hace daño a una planta, emite un pequeño sonido. Es todo un misterio, no podría ser atribuir algo como sintesia, pero es todo un misterio. Pero me parece muy interesante en qué medida esto lo podemos directamente ampliar a otros seres vivos, como las plantas, y tú hablabas de la idea de domesticación. Si uno piensa un poco en arqueología, ¿qué más domesticado que el maíz que nosotros no conocemos, no tiene nada que ver con el maíz original, a través de la interacción humana es que el maíz es como es actualmente, o algo como la uva y el vino? ¿Qué más domesticado está? Entonces, si hablamos de animales domesticados, bueno, también hay un montón de plantas que han sido domesticadas. Y si piensas ir hacia allá, hacia un punto de cautela, no lo tienes claro, simplemente eso. Y esto, como conversamos en un comienzo, es para ampliar la discusión, poco más. Eso, y nuevamente gracias. Hay preguntas ya. Yo me voy a restar un momento porque creo que hay algunas de las cosas que yo había visto que van como en la línea de Sebastián. Vale. Solo, Sebastián, yo sé que... Pero acá en este departamento estamos acostumbrados a las replicaciones de nombres. Carolina, Carolina, Sebastián. Estamos bien, estamos en la línea. Pero solo para decir algo, anticipar algo de lo que voy a comentar, solo para cuando le contesté a Sebastián, cuando yo leí justamente me llamó la atención del comienzo del texto, lo mismo que comentaba Sebastián Agüero, el tema de del control plural. Pero en mi cabeza inmediatamente vino Aristóteles de por medio. Entonces me acordé de la Ética Nicómaco, de esta parte donde dice Aristóteles que uno podría actuar de otra manera, pero actúa de una determinada manera, que obviamente es algo muy social, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta en tu respuesta del SEBA. Pero Daniel Alegría pregunta, de todas las teorías éticas, o al menos de las más influyentes, ¿cuál crees que se ajusta más a tu propuesta? Mencionaste lo de la sintiencia, que nos hace pensar en el utilitarismo, pero podría ser que tú estás pensando más en la deontología con el tema de los derechos. Pero también hoy en día la ética del cuidado tiene cosas que decir sobre la ética animal. Mi pregunta es, ¿en qué ética encaja más tu propuesta? Y parece que Benjamín tenía una pregunta. ¿No? Ya. Después, ¿quieres contar? Sí. Bueno, y esto que contestar, gracias a por la lectura tan intensa, extensiva, y por las preguntas difíciles, sí, pero que también me ayudan como a recordar algunas cosas. Bueno, sobre control plural, si uno va con la diapositiva de la parte de agencia que puse, no está nombrado, sino que está nombrado todo. O sea, eso no está. No, pero ahí, ya, voy a tratar así como la explicación. Por una parte, el texto de Moya sobre el libre albedrío y está preocupado sobre como los debates contemporáneos acerca de cómo el libre albedrío se vincula con la posibilidad de libertad. Y aquí hay un debate que es el conocido como el del principio de posibilidades alternativas. Están los textos de Harry Frankfurt, no sé si están familiarizados con ellos, pero bueno. Frankfurt cuestiona, parecía ser que el problema del determinismo tiene que ver con
que hay un solo mundo físico posible, estamos causalmente, todos los eventos están causalmente determinados, las acciones son eventos, por ende, entonces están causalmente determinados empíricamente el pasado. Entonces, una de las cosas que afecta a esto es algo que, lo que decía Carolina, que una podría haber hecho otra cosa. ¿Sí? Cuando nosotros le decimos a alguien que se portó mal, es porque suponemos que podría haberse portado bien. Si no fuera así, no tendría mucho sentido castigar. Entonces, yo creo que él está pensando en que es necesario incorporar, al momento de hablar de agencia en general, para poder incorporar como elementos normativos de la agencia, que existan posibilidades alternativas. Pero bueno, esta es como, yo diría, como tal vez la explicación como genealógica de lo que. Pero hay dos cosas que a mí me parecen sí muy importantes, con esto aprovecho de ir a la parte de lo social, y es que a mí la filosofía de la acción que más me gusta piensa que la acción es una mezcla entre elementos normativos y fácticos, o sea, como que no son fácilmente separables. Gracias. Entonces, nosotros, por ejemplo, un típico, una lectura como la de Davidson clásica dice las acciones son eventos que luego se interpretan, por ejemplo, psicológicamente. ¿Sí? Lo que yo diría, lo que me gusta a mí es decir, para poder identificar una acción como evento, primero tenemos que tener un concepto acerca de qué es lo que estamos viendo. Y esto inmediatamente incorpora las descripciones, que las descripciones son socialmente medidas. Entonces, lo que es posible sí está en algún sentido determinado socialmente. ¿Sí? Es decir, yo las palabras que estoy utilizando para poder comunicar mi pensamiento están realmente en un nivel increíble. O sea, desde la forma en que yo aprendo a modular, las palabras que utilizo, el uso del lenguaje. Entonces, esto hace que haya un consentimiento social a lo posible muy grande, pero al mismo tiempo es lo que genera lo posible en la conversación. Sí, no sé si se entiende la idea, como que es constreñimiento, pero al mismo tiempo es lo que da la posibilidad de poder elegir una palabra y no otra en mi caso. Y entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto es algo que Tomasello, que lo cito también por ahí, que a mí me gusta la idea que él dice cuando quiere estudiar, cuando tú quieres estudiar desde la evolución la agencia, cuando quieres estudiar desde ciencias cognitivas, etc. En la agencia hay una conversación entre la especie y el individuo. Y para él, y bueno, con esto aprovecho de lo de las plantas, para él, el desarrollo de la psicología y de cómo la psicología se manifiesta en la conducta de ciertos individuos de determinadas especies, permite, digamos, la interacción de los individuos con el mundo y su supervivencia, su adaptación, etcétera, depende de la teoría que queramos traer. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, no sé, ciertos animales tienen ciertas motivaciones por la especie que vienen y también ciertas posibilidades de moverse, no sé, pueden volar, por plazo, etcétera, que se han ido generando, pero al mismo tiempo, para que todos los miembros de la especie, por lo menos, tengan en términos normales eso, requieren que los individuos hayan, en el ambiente complejo con el que se interactúan, haber realizado ciertas opciones que, digamos, permiten generar ciertos saltos, sobrevivir algunos, no otros, etc. Entonces hay un elemento de lo que ocurre en cada individuo, que es un agente, que tiene que ver con su psicología, con cómo se comporta, cómo se vincula la psicología y el comportamiento, que muestra que es necesaria esta posibilidad constante en el mundo. No sé si... Entonces eso me parece interesante. Si hay espacio, después vuelvo. Y esto es algo que es difícil de atrever. Y esto, ¿me entiendes? ¿No? Yo creo que este es para mí el único... Ya, yo al final digo, esto me gustaría que seguir hablando, ¿sí? Y no tengo conocimiento, o sea, no he leído tanto, estoy comenzando, pero sobre el tema de plantas. Pero acá atribuir psicología a las plantas me parece mucho más difícil. Mucho más difícil. ¿Sí? Atribuir la psicología que tiene que ver con todas estas cosas que estamos hablando. Comunicación no es tan difícil, ¿sí? O sea, hay organización compleja, por eso, por ejemplo, la agencia colectiva puede funcionar mejor para hablar de esto que la agencia individual, por ejemplo. No lo sé, como diciendo... Pero sí, yo creo que la idea de Jonas, que bueno, o sea, cuando uno sale de la ciudad y ya no ve la moral simplemente como construida por el mismo de la ciudad cerrada, sino que ve que las consecuencias de la acción y la forma en que la acción se desarrolla es un sistema más complejo, probablemente en todo lo vivo ya empieza a jugar. ¿Sí? Pero no sé si el género de la agencia como lo estoy viendo, no lo sé, ¿sí? Como que me parece que lo que podemos atribuir ya se vuelve demasiado y con esto hay que ir al último. No, yo creo que
yo creo que nunca nos salimos de la caja. O sea, pero sí lo que podemos hacer, o sea, para mí esto es así, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que esto es decisiones de humanos en el contexto de humanidad, ¿sí? Pero sí lo que nosotros podemos hacer es decir, es usar la imaginación, replantearnos las cosas que tenemos, por ejemplo, generar sensibilidad ante las experiencias de otros, otras, etcétera, que sí permiten replantearnos las cosas como tal, las vemos fácil, hacia el día a día. Y eso no se hace fuera del arte. ¿Sí? Entonces, esto puede operar para el racismo, puede operar para la misoginia, puede operar para, sí, como para conocer, cuando yo conozco la realidad humana, incluso a veces me es incomprensible, sí, pero cuando entro en contacto con la experiencia de otro, cuando tal vez con las categorías que tengo empiezo a revisarlas, también, dada la experiencia del otro, me permite ver mi experiencia de otra manera, y con uso de imaginación moral, etcétera, yo creo que podemos avanzar, ¿sí? Entonces, y avanzar quiere decir a veces hacer explícitas compromisos que estaban ahí, ¿sí? Pero también puede ser plantear una nueva forma de vernos, de quiénes somos. Entonces, por eso yo creo que sea como que no supone así como un punto de vista arquimediano que está afuera mirando, sino que es un ejercicio dentro de esta conversación que tenemos. Yo diría. Sí me gustaría verlo, por lo menos. La pregunta de la Daniela. Y sí, ¿cuál teoría? Esta es la más difícil, quería que no contestó la Daniela. Gracias por la pregunta. No, sí, bueno, yo creo que la respuesta oficial es que no estoy seguro. De estos tres al menos, bueno, yo adelanté algo ahora con la idea de imaginación moral. Me gustan, esto, bueno, si lo puedo decir en público, porque no, pero dada mi formación, yo con Carolina nos conocimos, y yo siendo en un curso sobre Kant y Hegel, y mi formación en filosofía moral está muy vinculada con esos dos autores. Yo me siento mucho más cercano a Hegel en muchas cosas, casi todo. Pero también, por ejemplo, lo que el argumento que le estaba comentando está vinculado con cómo Adam Smith entiende la moral, ¿sí? Por medio de sentimientos morales. Ahora, sí creo que Adam Smith está entre Hume, Kant y Hegel. Estaría ahí, esta es la lectura de Jones, por ejemplo, me parece. Entonces, hay algo así como un proto-reconocimiento por medio del desarrollo de sentimientos morales y la sensibilidad. Entonces, es más parecido a una ética del cuidado, yo diría, si hay que ponerlo en esos tres. ¿Sí? Yo le pondría más parecido a lo que una ética del cuidado que poner. Pero me gusta por eso ejemplo. Gracias. Ahí yo tengo algunos comentarios, pero también son más bien preguntas. Entonces pensaba darte la palabra a ti al revés, Eli. Le puedes preguntar, yo hago mis preguntas, algunas de ellas. Y también vamos viendo si hay algunas otras preguntas acá por Zoom o acá en el público. Bueno, eran varias citas, pero ya hemos ido resolviendo, comentando varias también. Y más bien hacer comentarios de cómo sucedió de tener el texto antes, es genial, porque puedes pensar sobre el texto, después acá en la discusión te das cuenta si el pensamiento iba o no. Y me encanta que hayas puesto esta foto para finalizar, porque cuando estaba leyendo La Agencia Ideal, que fue realmente lo que me generó como esta reflexión que hacías en otro social, cuál es el propósito entonces de pensarnos si no podemos salir de la caja. Cuando leí el texto dije, el propósito de acá es cuestionarnos la agencia ideal. Pensé yo en ese momento, y pensé que agencia ideal a mí me ha complicado y que también disfruto pensarlo, es la agencia ideal de Tomás de Aquino. Somos seres que estamos destinados a pensar lo divino. ¿Ya? Y esa agencia ideal tiene consecuencias normativas que vemos allá. O sea, los diarios de Colón, cuando Colón dice, no tienen Dios. No tienen dioses, esa es una consecuencia normativa de esa agencia ideal de Tomás de Aquino estamos destinados a pensar lo divino, ¿ya? Y esa agencia ideal también genera todos estos derechos, derechos humanos de no tener, en consecuencia de no tener alma, y que se siguen lastrando hasta el día de hoy, en que tenemos seres sintientes humanos protegidos, pero que no tienen agencia en ciertas situaciones, por ejemplo, en crear sus propios derechos. Y obviamente me estoy refiriendo a pueblos originarios.
esa fue mi, mi reflexión en base a eso. Pues, Y ya, eso por ese lado. Y en términos de hablar de los, también comentaba, me había mencionado otra vez Sebastián, del elemento de las plantas, más allá de que si las plantas no tienen estados mentales, tú relacionas en el texto los estados mentales con el comportamiento. ¿Cómo podríamos acá distinguir ese comportamiento de las plantas de esos estados? Porque yo me imagino que por ahí era que estaba la reflexión. Y la última, y me quedo tranquila, cuando hablas de la pluralidad dentro de la agencia, no sé si tenía relación, pero sí pensé también en Aristóteles, y lo pensé, bueno, cuando tengo la posibilidad de actuar de otra manera, solo ahí tengo la posibilidad de dirigirme un propósito. Si no, no sería determinismo. Eso lo vi de esa manera. No sé si... Eso es todo. no, también increíble. Te agradezco la referencia a Quino y la lectura, me parece que te agradezco porque sí, es como el espíritu, así que me encanta tener, o sea, te lo agradezco sinceramente. Es muy difícil lo de los estados mentales y el comportamiento de las plantas. Sí, porque por esto, porque tal como tú dices, tal vez aparece ahí sin querer, pero tengo este compromiso como expresivo de los estados mentales. Sí. Por medio de la expresión del comportamiento que nosotros que interpretamos, por medio del cual nosotros atribuimos estados mentales. ¿Sí? Entonces, claro, yo creo que uno podría pensar que usualmente es más aleatorio el comportamiento de las plantas y es mucho más difícil atribuirle, porque la atribución de un estado mental supone, digamos, ciertos comportamientos que usualmente que ante ciertas circunstancias operarían de cierta manera. Así como que generamos algunos tipos de juicios disposicionales, yo normativamente usualmente acerca, si alguien cree que esto es así, entonces actuará de esta manera, si de otra manera o no tenía la creencia, o es irracional, por ejemplo. Solamente hacemos ese tipo de ejercicios. Entonces me parece a mí que con las plantas es más difícil de hacer genuinamente, sin que sea fácilmente derrotable. ¿Sí? Porque esa es la cuestión interesante. Nosotros, sí, usualmente nuestra primera explicación es intencional, de casi todo. Y esto también estaría con Aquino, con Aristóteles, que nuestra forma de leer el mundo es intencional. Pero luego atribuir deseos, creencias, etcétera, sí, no deja de ser, yo creo que es más difícil, es más fácil de derrotar ese tipo de juicios de lo que trataría de ver lo que pasa aquí, ¿cierto? Y que tal vez hay otras explicaciones que operarían mejor para mostrar lo que es valioso ahí y qué idea. Pero por eso no quiero negar agencia, sino que quisiera ver qué significa realmente la agencia fuera del reino animal, sin más que negarla. Entonces, yo creo que falta mucho de esas cosas que hay. Por ejemplo, eso, cuando hay sabia en árbol decir que llora, sí, es muy metafórico. Sí. Es una reacción ante un daño, ¿sí? Una reacción ante un daño, una forma de cicatrizar, digamos, de recomponerse, etc. ¿Sí? Puede ser muy metafórico. ¿Sí? Pero bueno, está este estudio ahora de que que generan ciertos ruidos cuando son dañadas. No sé. Bueno, sí, Aristóteles, tengo miedo sobre todo hablar en la Facultad de Filosofía de Aristóteles, pero es gran inspiración para mí en estas cuestiones. Primero por esta idea de que los estados mentales lo atribuimos como al comportamiento del individuo como un todo, por ejemplo, pero además porque a mí me parece súper interesante que los estudios de acción de Aristóteles parten del comportamiento de animales. ¿Sí? Y de ahí empezamos a estudiar, digamos, por ejemplo, otros animales, pero también en varios estudios, muchos tratados sobre animales, ¿sí? Pero también en de Anima, y que están parecidos en esta línea. También hay mucha interpretación acerca de cuál es la mejor forma de entender. Pero yo creo que está un poco en el espíritu, así como vamos comportamiento, interpretándolo, y ahí vamos viendo nosotros mismos qué significa eso en nuestra forma de vivir. Y sí, por eso agradezco la referencia porque yo creo que es cercano a Aristóteles. ¿Sí? Me atrevo a decir. Gracias. Muchas gracias. A mí me recordaste a Aristóteles también leyendo esa parte del menú. Y voy a hacer un par de comentarios a ver si se abre un poco más la discusión. A menos que alguien tenga algo ya que preguntar, que me voy absteniendo para un rato más. ¿No? ¿No? Bueno, yo voy a hacer un par de preguntas.
no sé si tan largas porque ya has ido contestando algunas cosas y sí a mí me hace ruido o me mantiene como en una tensión la agencia, la referencia antropológica permanente, porque en verdad sí creo que, o sea, creo que aún no logramos salir como de esa referencia a lo humano permanentemente dentro del texto. También me pregunto cuánto podríamos salir para ello. O sea, también ahí, luego una también se pregunta cuánto de la definición de qué son los derechos podría salir de lo humano. Entonces, ese tipo de cosas me hacen mucho ruido en esto. Pero también, como ya para ir hacia el lado que no hemos tocado, pero que ya hemos empezado a tocar con lo de las plantas, también me parece interesante que tú hagas referencia a esta definición de moral ecológica hacia el final. Me gustaría si te puedes referir un poco más a ello, porque estando de acuerdo, me parece muy sugerente que pongas el acento en la ética de los cuidados. Creo que es una manera también de quebrar como una cuestión meramente deontológica, meramente utilitarista, por una parte, o sea, como no estamos hablando de sacar utilidad, solo sacar utilidad, aunque igual necesitamos comer, necesitamos hacer casa, necesitamos tener una relación con la naturaleza que nos impida también lo humano, lamentablemente, porque lo pensamos todo en términos humanos. Entonces me parece interesante esa referencia a la ética de los cuidados y a la imaginación moral que decías tú hacia el final de tu propuesta. Pero también referiste, cuando hablaste, Jonas, el salir de la ciudad. Bueno, nosotros acá en Valdivia vivimos en una ciudad que convive con la naturaleza. Entonces cambia un poco tu relación respecto de lo que es naturaleza y de lo que es ciudad. O sea, por ejemplo, Valdivia está arriba de un montón de humedales, de una red de humedales. Entonces hay sectores de la ciudad que están construidos sobre los humedales y que en el poco tiempo que lleva viviendo acá ha visto cómo se rompen. O sea, en el Simpson con Francia en algún momento se rompió la calle justo frente al colegio porque vivimos arriba de un humedal. Entonces ahí hay una relación agencia, naturaleza, ciudad que quizás también podría servir tener en cuenta para el texto o para tu investigación, porque quizás en esas zonas donde el humano está muy presente, lo humano, donde está la agencia humana muy presente, donde el impacto con la naturaleza, el cuidado con la naturaleza ha sido más devastador. O sea, como no lo hemos hecho bien, no hemos tenido la suficiente imaginación, ya no estamos hablando de la metáfora de que el árbol llora cuando le sale sable, sino que estamos hablando de cuando en verdad el impacto lo vemos también incluso en un autotentado en humano. O sea, construir arriba de un humedal es un autotentado, si igual va a pasar algo. O sea, hay diferentes cuestiones que ya el tema de la agencia aparece. Pero nuevamente nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿cómo vamos a adjudicar derechos? O sea, porque no podemos adjudicarle derechos solamente a aquellos que tienen agencia racional. Entonces, ahí cómo es que generamos este espacio de protección a la naturaleza, y también bueno, yo creo que es un poco más fácil de repente con los animales no humanos. Tuviste un montón de ejemplos, yo me acordaba de mi propia perrita, ahí, de todas mis mascotas, ¿sí? Imposible, no sé, no sé, tú ponías ahí el ejemplo de un gato que se come el canario y después se pone así como porque le tenía celo al canario. Claro, los animalitos tienen sentimientos, pero no les podría imputar responsabilidad. Si un perro, las leyes de tenencia responsable no son hacia los perros, son a los amos y las amas, que no tienen el suficiente cuidado con el animalito o la animalita. O sea, no sé, si mi perrita muerde a alguien, no es culpa de ella, es mi culpa. O sea, soy yo la que tengo que responsabilizarme. También ahí me sale lo que Eliana, corazón profundamente. Pero creo que hay ya varios aspectos como súper abiertos que se podrían debatir, pues lo dejo ahí más bien por si hay otras personas que se entusiasman en preguntar. O sea, creo que ahí él dio el caso hacia los pueblos originarios, pero también empiezan a aparecer hacia aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o Sí. otra relación con el entorno. Sí, ya. No, súper increíble. O sea, voy a ir como por lo último, rápido, o sea, como una cosa rápida de lo último, pero para lo más importante lo más rápido. Bueno, yo no estoy seguro, sinceramente, si es que no tuvimos responsabilidad a ciertos animales no humanos. No estoy seguro que no lo hagamos. Que castiguemos al perro malo. Al perro que hizo algo y el perro sabe que está siendo castigado y que es una forma para que no repetir o sea, por ejemplo, yo convivo con una gata también. Pero la intencionalidad, eso me refiero yo. Y que, por ejemplo, yo, como la jerarquía del hogar, está Cami, mi pareja, Chinita, mi gata y yo. Entonces, Chinita lo tiene clarísimo.
Entonces, cuando estoy comiendo yo y me sabe que no tiene que subirse a la mesa, es una norma, si estoy yo es mucho más, ella está mucho más relajada que actúa mucho más como con miedo o estratégicamente cuando está a cambio en la mesa. Entonces, muchas cosas así. Entonces, ahí yo creo que hay formas de saber que, o sea, hay algo como el castigo, ¿sí? Hay algo como no sé, genera ciertos sentimientos vinculados al resentimiento probablemente, etcétera, no tan complejos, probablemente mediados con la comunicación humana, etcétera, pero puede haber este tipo de interacciones más complejas que yo creo que podrían verse vinculadas con eso, ¿sí? Pero bueno, pero es parte de esto de que también uno está atribuyendo siempre desde los marcos con el que uno opera, y una opera como expresión. Pero claro, la pregunta interesante es cómo abrir, ¿cierto?, a el que no esté empañado por estos intereses o conceptos humanos, ¿sí? Por eso yo creo que la idea de ciudad con la que está, como que la que cité como rápido Jonas, es la idea de polis en la cual están como que se define por un conjunto de adultos que se interactúan directamente entre sí y ahí generan como los compromisos se generan entre nosotros, el único interés relevante es el de ese tipo de adulto, etc. Así como un poco, y cuando nosotros empezamos a ver que probablemente nuestras acciones, el argumento y además que el desarrollo tecnológico genera efectos tales que pueden significar el exterminio de toda la especie, ¿cierto? Empezamos a ver que el efecto de la acción no simplemente está ahí, sino que está mucho más allá, ¿sí? En una cuestión que es condición de posibilidad de la especie misma. Entonces, esto supondría en algún sentido empezar a buscar intereses más allá de estos que siempre hemos nombrado por medio de conceptos y formas de vida humana. Y incluso uno podría decir que eso sigue siendo un antropocéntrico, se lo han dicho, ¿cierto? Porque sigue siendo el interés relevante que nosotros vayamos a desaparecer. O sea, ¿sí? Lo mismo pasa con el humedal, es decir, protegemos el humedal porque a nosotros vamos a tener problemas de salud a largo plazo, problemas de evolución, y, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No? Como uno podría argumentar así, como es el rebote en la especie. Pero uno también podría decir, no es necesario esto, ¿sí? O sea, puede, y por eso me parece que puede ser interesante, no estoy seguro en realidad cuál es el alcance de la idea de ver a miembros de otras especies, plantas, etcétera, pero podemos ver miembros de otras especies fácilmente, digamos, como seres que tienen algo valioso, no por ser en algún sentido instrumental a nosotros, sino por, digamos, por su valor mismo, por su forma de vida misma, ¿sí? Entonces, y con términos de forma de vida, no son términos de sintiencia. Porque esto también muestra que, digamos, y por eso los ejemplos de interacción, etcétera, que también nuestra agencia, nuestra forma de vivir, la forma de vivir de otras especies, etcétera, está interrelacionada. Entonces, también hay un interés en algo que permite que todo esto se mantenga, ¿sí? Entonces, por eso, cuando se descubre que no sé, que la desaparición de un musgo en un contexto supone que cambia la ecología y empiezan a desaparecer especies, etcétera, hace que el musgo sea objeto de protección probablemente por algo, ¿me entiendes? Por algo que está más allá probablemente de simplemente un interés como directamente dirigible al humano, o casi indirectamente dirigible al humano. Entonces, como que uno puede ir dando pasos, yo creo, ¿sí? Como en identificación de intereses relevantes de protección, por ejemplo, titularidad de derechos, ¿sí? Musgos, ríos, etcétera, para, digamos, como algo que tiene un objeto de protección en sí mismo, ¿sí? Y no necesariamente porque eso tiene una capacidad racional, ¿no? Sino por estamos identificando cosas que son dignas de defensa por razones distintas. No sé cuán convincente es todo esto, pero creo que ese puede ser un camino. Y con esto me recordó, bueno, y la idea de moral ecology tiene que ver con esto, y es que cuando nosotros ya asumimos que lo que es relevante en la vida humana, por ejemplo, y que se desarrolla en un ecosistema más complejo social y natural, pongo I, pero no tiene por qué estar separado, pero hace que también la forma en que nosotros empezamos a adoptar decisiones morales tiene que operar considerando esto, ¿sí? Porque si no, dejar de lado mucho de lo que es relevante, tanto para consideración para nuestra sensibilidad, como para nuestra forma de vida, la forma de vida de otros. Entonces, la idea de moral ecology está ahí, ¿sí? Lo interesante es que Manuel Vargas, que con el trabajo ahí que lo desarrolla, él es consecuencialista. Él dice, lo que nosotros tenemos que hacer es cultivar el tipo de agencia que queremos que haya.
Como por eso hay que intervenir en la educación y hay que entender que los juicios de responsabilidad son juicios educativos, ¿no? Por eso está a favor, por ejemplo, de la justicia restaurativa. No justicia que vaya al castigo necesariamente, sino que a generar una forma de relacionarse. Y el último punto, me recordé el argumento de Zoópolis, no sé si están... Eso te iba a preguntar, si habías leído Zoópolis. Claro, porque o sea, ahí los autores distinguen entre 3 tipos de animales dependiendo del tipo de relación que tenemos con ellos, ¿cierto? Entonces, hay un tercer tipo de animal, el salvaje, que dado que no podemos entender realmente esta idea de si un león supiera hablar, no lo podríamos entender, ¿cierto? Dado que no es, tenemos que dejarlos, digamos, que tengan su propio reino donde las reglas son distintas. Entonces es interesante esta posibilidad de poner el límite también a nuestra ciudad, dado que hay momentos de incomprensión, simplemente. Y también puede ver, ¿sí? O sea, como me parece también interesante, como ya podemos avanzar, pero hay momentos en que ya la incomprensión también, lo incomprensible también puede ser necesariamente tomamos políticas respectivas. Yo creo que igual la incomprensión llega en esta fusión naturaleza-ciudad, porque igual tienes bisones, tienes los, ¿cómo se llama? Las garzas, las ranitas, pero los bisones se comen a los pájaros, entonces interviene ahí el sacar bisones y tienes Willy, no sé, el coipo, y lo vuelven a introducir al humedal porque lo rescataron, entonces igual y hay algo que no entendemos ahí, claro. Sí, igual lo interviene. Sí. Sí, por eso, pero la idea, por ejemplo, son interesantes estas políticas de rewilding, de nos vamos, o sea, que hay un límite y eso es Salvaje. sí, salvaje. Sí. Sí. Bueno, gracias Sebastián. Y bueno, yo no voy a agradar estar acá en la facultad de filosofía, estoy acá en la U, pero en derecho, un poco más introducción, pues. Pero bueno, tengo hartas dudas. Pero, no sé, en un momento dijiste algo del dominio de la acción, que daba, te entregaba el dominio de la razón y que al final eso te permitía dar cuenta de razones. Entonces, no sé si podrías mencionar a en ese momento, no sé si podrías como tal vez ahondar eso. Creo que mis preguntas son más que nada de si podrías profundizar ese poco. Otra cosa, si parte de la agencia, montar los puntos que siguen de Noya y luego entendí que hay una posibilidad de exigir ciertos conductos. De ser así, o sea, para tener responsabilidad y este tipo de cuestiones. Entonces, eso quedaría fuera de toda la ciencia no humana. O sería ser posible exigir ciertas conductas, cosas por el estilo. Había algo que también preguntaba Sebastián, no se ha hablado de las plantas y todo, también se encuentra súper interesante, e incluso últimamente estaba leyendo de neuroética, como para ver si hay alguna forma de como justificación de una moral como más o menos objetiva, una suerte de objetivismo parcial al menos, o algo, o hablar de alguna suerte de consenso. Y todas estas teorías apuntan a como la idea de sobrevivencia de la especie, particularmente humana. Entonces, la idea de sobrevivencia parecida, ahora pensándolo recién, estaría tal vez como un poco más arriba, puede ser de la agencia, o sería algo que comparten, que sería como el concepto de interespecie, puede ser, incluyendo las plantas, porque al final la comunicación que tienen las plantas, o la protección, o bueno, la relación entre ellas es para que sobrevivan, si se comunican de que hay alguna plaga o algo a efectos de eso. Y creo que eso, hay un que mencionaste, bueno, no eso, si no, tendría que probablemente volver a ver con esto, así que eso, que sobre eso. Oye, gracias Francisco, ¿sí contesto? Sí. Sí, bueno, son difíciles también. Bueno, la primera es, como es más probablemente bibliográfica, claro, hay teorías que piensan que solo hay agencia, solo hay acción, distingue entre conducta y acción, entre el mero hecho vinculado con el comportamiento y la acción, ¿sí? Y la acción es aquella mediada por razones, consciente o inconscientemente, la que puedes dar cuenta y la que podemos atribuir como un significado, ¿sí? Entonces, mientras no puedas dar cuenta de algo, eso no es una simple acción. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, entonces, todas las especies que no tienen primero, o la facultad y o la posibilidad de comunicar la tenencia de razones, no actuarían. Tendrían comportamiento, pero no actuarían.
y dar cuenta en términos de explicativo. Y justificativos. Razones justificativas y explicativas. Claro. Entonces, tiene mucho sentido en algunos contextos, sin duda. Es decir, estoy aquí como correctando esa idea y tratando de buscar acciones también donde hay una razón. Ahora, también hay que poder decir, bueno, una especie que es incapaz de dar las razones en realidad es súper, digamos, arbitrario, digamos, antojadizo decir que actúa, ¿sí? Porque actúa, nunca actúa. Tiene comportamiento, pero no actúa. ¿Por qué? Porque no puede dar cuenta de lo que hace. ¿Sí? Y es parte de su especie, no puede dar cuenta. Como miembros de esa especie, el gato que habla, saben de sí, el gato que habla o el gato con bolas de las películas, ¿cierto? Es un humano más que como un poco y y el dominio de acción es el dominio de la posibilidad de razón. Entonces, esa es una primera cuestión. Dado que, por todas las cosas que hablamos antes, aunque o sea, no es totalmente imposible, dado que la acción solo está vinculada con la responsabilidad de contar con esa. ¿Sí? Entonces, tiene que estar en el dominio de la normativa. La acción. Bueno, exigir conductas, yo creo que mi respuesta es parecida a la de Carolina respecto de la responsabilidad. ¿Sí? Creo, sí, yo sé que esto no es, de nuevo, yo sé que esto me estoy acusando así como es un poco herige para la tradición, para mi tradición, pero mi sensación es que sí pueden haber ese tipo de interacciones vinculadas, como por ejemplo, con ordenar, acatar, sí, en interespecie, en relación interespecie. Como la gata. Sería como domesticación, ¿no? En casos de domesticación pueden haber. ¿Exacto? ¿Sí? Es decir, el pastor que arrea, ¿sí? Bueno, hay que decir, no da órdenes, ¿sí? Pero ¿qué hace? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de interpretarlo? ¿Sí? Al perro que, además lo interesante que con el pastoreo es que además domesticamos animales, es doble domesticación, domesticamos al perro para que guíe además a correr sus objetivos, como casos así. Entonces uno podría pensar, bueno, ahí la idea de, o sea, gran parte de lo que satisface la idea de que exista una exigencia, que un individuo necesita otro algo, se da. ¿Sí? Hay algún tipo de reconocimiento de autoridad, hay algún tipo de comunicación típica que caracteriza el tipo de orden. Hay una, sí, hay es como el tipo de complejidad que hay es muy parecido, menos que a mí me parecería más, no tan fácil decir, no, ahí no hay, solo hay donde las capacidades. Entonces, por eso yo diría, yo estaría ahí un poco más sugerido. Claro, y el argumento de la supervivencia es difícil. O sea, en un sentido, pareciera ser que es como el argumento de la evolución, que es como las especies que se adaptan y sobreviven, por ende, y la moral sería algo así como el subproducto de. Sí, la evolución. Pero sí, entonces hay un sentido en que sí, que el surgimiento de la agencia en el rey en la naturaleza está vinculado con la supervivencia de la especie, que es lo que documentaba recién Tomás. ¿Sí? Dice, las especies, como para interactuar con el mundo y todo, tuvieron que crear la agencia y darle a los individuos cierta libertad, posibilidad de actuar. ¿Sí? Todo esto tuvieron, todo esto sí que es atribución antojadiza, se puede decir a las especies que tuvieron. Pero bueno, ellos tratan de, bueno, siempre se trata de evitar este tipo de lenguaje, pero el lenguaje intencional. Sí. Pero a mí me pasa que me parece que es una historia insatisfactoria al final del día, para mí. Que termina ahí el fuego. ¿Sí? En una historia natural, no simplemente eso. ¿Sí? Probablemente porque estoy dentro de la caja donde sí me gusta que tenga sentido lo que está ocurriendo y sí podamos pensar que podemos cambiar las cosas, etc. Que puede ser también un proceso adaptativo y todo, pero también se vuelve imposible de refutar la teoría. No sé si todo es un tipo de teoría. Pero no, eso no te obliga a ser totalmente tú mismo. Esa es como mi duda. Porque, o sea, yo tampoco creo que, entre comillas, como que todo está escrito o que no hay nada que hacer. Pero parece que hay un punto en que, o sea, si no podemos salir de la caja, pareciera ser que el no poder salir de la caja es lo que te, no sé si me explico, o sea, Sí, como que hay un... No, por eso, sí, no entiendo, pero sí, estoy de acuerdo, sí, yo creo que claro, tratar de, claro,
o sea, eso es todo, o sea, el desarrollo del lenguaje, del juicio moral, etcétera, uno puede decir, tiene una historia dada del tipo de especie que somos. Y sin eso no es una posibilidad. Claro, pero por ejemplo, el estudio de la moral solo por medio de eso, es lo que voy que me refiero. Que Ya, vale. Eso es básicamente, por eso, o sea, esta capacidad que tenemos de decir, bueno, puede mejorar, podemos pensar en otro tipo de intereses, todo eso, sí, yo creo que hace más, tal vez más simple, no sé si puede ser simplemente más entretenida, pero para mí le da sentido, sí, es un sentido verdadero al tipo de competición que tenemos. Entonces, conocer especies simbólicas, especies con estas capacidades, como que nos ayudan a conocerlas, pero no sé si, para mí por lo menos, sirven como fin del cuento que queremos conocer. Tenemos una pregunta más. Sí, gracias por la presentación. Estaba pensando yo, y lo uno con lo que recién estaban discutiendo a propósito de deben fuera de la caja, yo pienso en los límites de la moral y del derecho. O sea, justamente para, digamos, para pensar o tratar de pensar lo animal o la alteridad, finalmente, como lo animal, la planta, el otro, finalmente. Creo que la visión moderna, que digamos que justamente es la visión moderna que se ancla, digamos, en una esperanza moral y jurídica, es la que justamente ha dañado, digamos, esta vida común, este habitar común, con la naturaleza, con los animales, con las plantas. O sea, justamente, bueno, la crítica no como, digamos, a la crítica del proyecto moderno, como el avance de la ciencia, del progreso, finalmente el progreso ha dañado, digamos, daña a la vida en común, independientemente quién, digamos, quién habite esa vida en común. O sea, y en este sentido creo que la relación entre derecho y conciencia, como conciencia de, porque, por ejemplo, cuando dijiste el gato no puede dar cuenta de lo que hace, como por lo tanto no actúa, eso es una atribución al gato muy antropocéntrica. El gato lo hace, y si lo miro desde el punto de vista de los derechos, el gato, así como, no sé, esta activista negra, Rose, ¿se acuerdan? La que los derechos civiles, que ella se sentó en el bus para hablar Sí, con la parte, ¿no? Sí, como ejerció su derecho, no tenía derecho, ¿no? Como simplemente ejerció su derecho. Creo que los animales, o sea, el gato, bueno, no da cuenta, pero ejerce... No, cosa Parks. ¿Ah? Parks. Parks, me equivoco. El gato ejerce su derecho, o sea, como que actúa, o sea, como digamos, no sé si actúa es la palabra, pero las plantas, digamos, por eso digo que independientemente de quién habite este espacio común, que es material, digamos, independientemente quién sea, porque si nos ponemos a pensar desde una conciencia que quiere entender y definir al otro, ya hay un eje que puede dominar, etc. Entonces, yo creo que el derecho tiene que, o sea, la dimensión moral y también la dimensión jurídica tiene que pensarse también a sí misma de otra manera. Porque si no, no se, en palabras de ustedes, no se sale de la caja. Es decir, como un poco como la esperanza del liberalismo, que es como hagamos más leyes, ¿no? Como normativicemos cada vez más la sociedad y finalmente es una misma lógica, ¿no? No sé, en ese sentido yo creo, insisto, que
que habría que, no sé, ¿qué te parece a ti como salir un poco de la óptica moral? Porque al final las consecuencias de lo que tú has expuesto tienen consecuencias políticas. Es decir, el progreso está directamente atado con el progreso del capitalismo, con la llegada con su versión neoliberal. Por lo tanto, no podemos pensar, por ejemplo, la moral sin las consecuencias políticas que tiene ese pensamiento moral, por ejemplo, de la atribución a los animales, cómo se, no sé, cómo se manipula el animal, el sufrimiento animal, la industrialización, incluso también de lo que decía, ¿no? Del agro, etcétera. Entonces, me da o sea, tengo la sensación de que la dimensión moral puede quedar, puede quedar corta para entender tu interés, ¿no? Como para llegar desde un punto de vista epistemológico a lo que tú quieres ver. Sí, no, súper, gracias. Todos. Sí, por supuesto. Claro, a mí como la respuesta como directa a la pregunta sería, yo tiendo a ser más moderado, no por el miedo a la imposibilidad de pasar a algo completamente. Si pensaba, por ejemplo, no sé, estoy de acuerdo con la crítica, por ejemplo, de McKinney a la teoría del derecho, pero cuando dice todo el sistema jurídico, a lo que haga una norma jurídica, a la estructura del sistema jurídico, va a ser una revolución del sistema patriarcal. La pregunta es, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque no puedo tener jueces, ¿qué es lo que no puedo tener? ¿Qué es lo que puedo tener? Entonces, por eso, mi problema usualmente es, primero, o sea, hay dos cosas. Por un lado, esto supone no solamente criticar la historia social en la que construimos, ¿sí?, sino que también, como en algún sentido, desconocerla para construir algo completamente nuevo. Entonces, yo creo que uno igual, tal vez estoy equivocado, obviamente, pero puede como aprender del pasado y leerlo para construir el presente. Entonces, para construir el futuro y el presente, ¿sí? Entonces, por eso, como esta idea de que mira, como todo está tan mal, en verdad lo que pensamos es completamente otra categoría y otro tipo de, me parece en algún sentido, por un lado, o sea, como desconocer algo de sabiduría que puede haber en la historia de la humanidad, ¿sí?, que también muestra nuestras limitaciones. También es una pretensión de salirse de la caja, en ese sentido. Pero la pregunta más grande para mí es como, o sea, es que esto puede significar quietismo, ¿sí? En el sentido de cómo se resetea toda la humanidad de un minuto para otro para que empiece a operar distinto, ¿sí? O sea, hay que tener es como una utopía, digamos, simplemente a la Orwell o distopía, si quieren, o sea, está como, ¿sí? No, Claro. pero la por ahí, en todo caso. Ah, vale. Ya. No, entonces, por eso, yo diría... O sea, justamente el derecho a pensarse a sí mismo. Era como pensarse a sí mismo más que salir del plano, o sea, de hecho, incluso más que salirse de un Estado liberal, incluso. O sea, ¿cómo? Porque efectivamente el respeto por la herencia, ¿no? Como la herencia de pensamiento cultural, social, histórica está y estamos y yo suscribo que no podemos salir de ella, ¿no? Pero el desafío es cómo dentro de esta herencia no reproducir lo mismo. No, de acuerdo. Y por eso digo, ¿cómo se piensa el derecho y sus límites, ¿no? No, por eso, de acuerdo, pero lo que yo creo que lo que uno puede ir haciendo esto, por ejemplo, una categoría como la de derechos humanos, Cuidado, pues, el cuidado. claro, incorporar, sí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que yo trataba de mostrar en esta última, que no la desarrollé, es como es un ensayo súper rápido, es como, usualmente los derechos, eso, o sea, lo que hacemos, escoger un grupo de personas que tienen ciertas características, ¿cierto? Los de la ciudad de Roma, si se exige, ¿cierto? Los cristianos, etcétera, usualmente socialmente construidas, ¿cierto? Y dadas esas características, entonces son titulares de derechos, estatutos de titulares de derechos. Los que están fuera no lo son. Entonces, bueno, lo que está diciendo, bueno, si nosotros empezamos a identificar diversidad de formas de vida, y diversidad de cosas valorables, más allá de quién esté dentro o quién esté afuera, podemos tal vez empezar a operar la protección de los derechos de otra manera. Tal vez, eso es súper tal vez, sí lo sé, pero es una idea como eso, bueno, usemos la imaginación para usar esta sensibilidad moral que tenemos ante ciertas circunstancias, ciertos animales, para no simplemente identificar un ser como un ser sintiente, sino como alguien capaz de tener relaciones íntimas con él. ¿Y por qué no proteger eso?
¿sí? Y no simplemente su sintiencia en términos de dolor hedonista, en términos hedonísticos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que eso, no sé, que hay que ir así, tal vez, ¿sí? Pero también siempre la gran pregunta es qué hay que votar y qué no, ¿sí? Esto es difícil, o sea, porque hay gente que dice, no, la categoría de derechos es la que está mal. ¿Sí? Pero es la bandera política que tenemos de hace siglos para mejorar condiciones de vida, para mejorar formas de hacer, ¿sí? Entonces, eso, no sé, eso me pasa con eso, o sea, pero sí, yo creo, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo vamos a hacer constantemente, como repensar la institución. Y de hecho uno podría pensar que hay gente que, o sea, lo dicen, o sea, probablemente como el contexto que más se piensa así mismo es el derecho, como hiperracional, como reflexivo a un nivel muy superior a lo que, por ejemplo, los individuos dentro del derecho pueden reflexionar. O sea, como que la reflexividad más intensa está en el derecho. Bueno, y por eso también supone iteraciones que multiplican y mantienen el futuro. No supone flexibilidad por definición, pero también es el lugar donde puede existir. Entonces, sí, bueno, es la gran pregunta probablemente para sobre todo los que, o sea, para todos, ¿sí? O sea, ¿cómo hacer que esto suponga un cambio institucional o social? También hay cosas interesantes acerca de cómo se cambian las normas sociales, por ejemplo, cómo puede aprender de esto, ¿sí? Como sobre normas sociales, de cómo opera una norma social, cuáles son los esquemas mentales que operan, los esquemas sociales, y ahí ver cómo podemos cambiar lo que dicen cambiar. ¿Sí? Es la gran pregunta. ¿Sí? Sí, bueno, un poco partiendo del final, lo que decías tú ahora con respecto al derecho, el hecho de que el derecho te tenga que escribir y además exprese normatividad, hace que sea efectivamente muy racional, porque, y además que esté pensando no solamente las posibilidades de lo que la norma va a decir, sino cómo va a ser recibido por aquellos que van a ser dentro de la norma, porque de lo contrario sería absolutamente inútil. Entonces, tiene que ser muy reflexivo para que efectivamente tenga ese valor normativo frente a la comunidad, de lo contrario sería simplemente una mera imposición y los sujetos se rebelarían frente a esa norma. Ahora, yo efectivamente, mientras seguía tu presentación, sentí mucho aristotelismo presente en tu presentación. Sin embargo, si bien Aristóteles en su ética manifiesta de que este ente que somos nosotros puede aspirar a una segunda naturaleza, lo que Aristóteles no hace jamás es abandonar su sentido causalista. Es decir, de que todos los comportamientos, humanos, no humanos, responden justamente a un modelo de causa. E incluso esta aspiración a mejorar, como también lo has señalado, está dentro de las 4 causas que también señalan en el fondo de la finalidad que el ser humano tendría en términos de aspirar a un espacio mayor. Y por tanto, Aristóteles en ningún caso sostendría algo así como un libre albedrío. ¿Sí? Lo que sostendría es que el libre albedrío es posible porque nosotros no somos capaces de comprender en el fondo todas las causas que intervienen en un determinado proceso. Como nos pasa también biográficamente cuando tratamos de examinar nuestra propia vida, que a lo largo de los años comprendemos mejor algunas cosas que nos han pasado porque en ese momento también comprendemos sus causas. Pero bueno, pero eso es parte de la discusión filosófica desde el punto de vista hasta qué punto efectivamente existe eso que llamamos libertad o cómo podemos entender aquello que llamamos libertad. Yo no los quiero tratar a ustedes especistas, pero aquí somos humanos, seres humanos, los que estamos hablando de la posibilidad de extender ciertos derechos a no humanos, que sería lo más parecido a especistas, si seguimos justamente esa nomenclatura. Claro, yo entiendo que tú lo has enfocado principalmente a todo el proceso de domesticación y que tiene que ver justamente en esa relación más cercana y próxima que hemos establecido animales, en este caso no humanos. Pero claro, hay un espacio, y yo creo no solamente uno, sino muchos, de inconmensurabilidad, que son difíciles, en este caso, por el lenguaje, la posibilidad de comprender el lenguaje de las plantas, que venga este instrumento que nos permite transformar en música la conversación, el diálogo infinito que tienen las plantas. Es un hecho. He nombrado la palabra infinito, somos seres finitos, pero hablamos del infinito, y hay una inconmensurabilidad gigantesca
frente a eso no puede existir la posibilidad de hablar de algo infinito cuando nosotros somos seres finitos. Son siempre problemas que la filosofía está planteando, ¿no? Y esa inconmensurabilidad siempre es difícil de saltar. Yo creo que ahí tú has presentado un elemento interesante y me gustaría que pudieras profundizar más, que es el hecho de la imaginación moral, porque en el fondo nosotros, es muy difícil que esta especie, ¿no?, somos nosotros, pueda hacer todo ese salto, ¿cierto?, de inconmensurabilidad frente a otro grupo con el cual nosotros no tenemos un contacto dialógico, ¿no?, más allá de que ellos efectivamente puedan tener posibilidades comprensivas entre su misma especie, ¿no? Entonces, eso me parece interesante y se podría profundizar un poco. Y lo otro, quisiera preguntarte algo que fue polémica en el último tiempo en Chile, porque recordarás que no hace mucho tiempo se estaba redactando una constitución donde lo siguiente apareció como un concepto. A mucha gente le parecía muy raro. A mí me había llamado la atención ya hace tiempo que fuera un concepto que estuviese muy en uso. Para quienes no nos hemos formado en filosofía, sabemos que quizá la primera persona que comenzó a hablar de esto, quizá me equivoco, yo, por lo menos antes de ¿cómo se llama? ¿Ah? No. Iván, español. Juan. Sí, contemporáneo Ortega, con un poquito más joven. Zubillo. Zubillo lo dices sintiendo. O sea, pero habla de sujetos. No sé, para justamente contraponerse con toda la filosofía alemana, especialmente con Heidegger, para tratar de pensar a este ente de una manera distinta, y lo hace a partir justamente de la experiencia así. Pero de Singer, o sea, de Zubillo a Singer. Singer hay un salto gigante. Entonces no sé si tú has seguido, porque tú tocas justamente la construcción del Singer, si has seguido un poco la deriva respecto, porque la construcción de Zubillo no es la de Singer desde el punto de vista del sufrimiento, no tiene que ver más bien justamente con la expresión que viene, el sentir. Entonces me llama la atención justamente cómo se ha reducido ese ámbito de posibilidad justamente. Sí, adelante. A ver si puedo decir algo. No me pides permiso, se va. Agradezco los comentarios. Trataré de decir algo. Bueno, sí, bueno, hay un sentido que, o sea, no sé, soy más histórico. Conozco algo más de la discusión sobre como el determinismo, el tipo de pesimismo. Y yo, claro, yo no podría Aristóteles, dado que tiene cuatro nociones de causa, muchas cosas que hoy en día se entienden desde el adelante como causas, que son interés como la causa suficiente, algunos dicen que la causa suficiente, no es equivalente, pero bueno, el tipo de causalismo como con el que se discute cuando se habla de determinismo en la discusión contemporánea, yo creo que no es la misma. Entonces, no es lo mismo lo que está en juego, yo es mucho más reducido, yo creo, y menos. Lo haría, porque Aristóteles está dispuesto a decir, hay múltiples formas de explicar y de entender cada cosa que ocurre. Entonces, por cada de estas cosas tiene por lo menos, no solo una forma de ser explicada y de llegar a entender. Entonces, esa posibilidad ya creo que nos para mucho el panorama filosófico con el cual enfrentamos la agencia, el problema. Entonces también eso, me parece eso como, ¿me entiendes? O sea, o sea, no hay por qué negar que probablemente finalmente sí, toda explicación pueda ser, o sea, toda explicación de un evento tenga que ver con un evento, etcétera, mientras no sea el final de la historia, ¿no? Porque es compatibilista, y muchos dicen que Aristóteles era compatibilista, o sea, en el sentido de que hay cierto determinismo, pero la libertad y lo que está en juego opera fuera necesariamente de esas causas puramente conscientes. Sobre todo en la ética, son como las reacciones de los otros en términos morales y la posibilidad de luego de nuestra vida, sino la virtud dentro de la comunidad, es lo que va haciendo que digamos la posibilidad de resultar, de vivir de gran parte de después se convierte en política, etc. Pero entonces, por eso mi sensación, o sea, no, sí, pero no es lo mismo, yo diría, al tipo de determinismo que molesta. Sí, entonces, ¿qué pareció a lo que puedo decir lo siguiente? Estoy de acuerdo contigo que finalmente la idea de sentir. Pero también hay otras miradas modernas que siguen un poco ese camino, por ejemplo, Spinoza,
Sí. Schleimer, son autores que siguen de algún modo el camino de ese entendimiento. No sé, claro, el otro se devolvió esta forma de entender. Exactamente, Humeana. O sea, como la tesis Humeana usualmente es como la que venció la discusión. Tal vez por su cercanía o su forma de satisfacer pretensiones del cientificismo que también de la técnica que fue creciendo. Fue compatible de una manera que permitió tener una explicación como más simple de lo que estaba esperando por diferentes cosas, ¿sí? Probablemente. Que usualmente son probablemente los que más. Y esto me lleva también, estoy de acuerdo con los sintientes. De hecho, por ejemplo, hace poco estaba leyendo al mismo Hegel, la antropología, parte del alma sintiente para empezar a construir antropología. Entonces también es como la piedra sobre la que se construye, ha estado, ¿sí? Pero claro, hoy en día se entiende lo sintiente como esto, es como un poco reducido a una tesis utilitarista acerca de el mismo Singer ha tratado después de mejorarla, de hacerlo más complejo, pero aún así yo creo que hay que incorporarlo eso como aquí dentro del debate político en el cual se está tratando de hacer un argumento que lo reduce. Yo estoy de acuerdo. Pero no tengo conocimiento acerca de la sintiencia como para, pienso, como hacer una reconstrucción histórica de más, podría. Pero de hecho, por ejemplo, si uno es de ánima, está, digamos, también es parte del alma, ¿no? Como la que se mueve y después se entiende. Y eso lo comparte las plantas, digamos, también con los animales, como dentro de lo vivo. El alma se entiende. Pero no la imaginación. Porque claro, la imaginación sí estaría, ya pareciera ser el patrimonio de los animales, ¿sí? Pareciera al menos. Pero no la imaginación moral en la que estoy pensando, sino que yo aquí lo único, o sea, como con el que he estado trabajando esto con Adam Smith, que toma la idea humeana, que tiene que ver básicamente con la capacidad de representarse, está vinculada con dos cosas. Por un lado, en la capacidad de contagiarse de lo que otros están viviendo, lo que están sucediendo por medio de las impresiones que tenemos. Entonces genera contagios emocionales. Siempre veo a alguien llorar, me da pena, cosas así, en caso natural, pero más con la posibilidad de lo que permitiría la imaginación como de representar el mundo, o sea, posibilidades. ¿Sí? Y yo, entonces esto permite que yo me pueda poner en posibilidades donde esa persona empieza la idea de simpatía, etc. ¿Sí? Smith la complejiza, ¿sí? La complejiza para pensar en otras posibilidades, incluso no dependientes de contacto, ni dependientes de, digamos, como de sufrimientos concretos. Entonces empieza a mostrar que esta capacidad empieza a generar, digamos, es transformadora de mi percepción de la realidad. Sí. Y el límite, no dice que es ilimitada, pero los límites, digamos, son variados y eran de distintas maneras. Por ejemplo, para él las costumbres de una comunidad civil limitan la capacidad de imaginar de alguien. Y también sus experiencias la limitan la capacidad. Pero al mismo tiempo es como una conversación entre ambas cosas. Eso es como lo que estoy más o menos diciendo. No sé si... Creo que por temas de hora vamos a dejar hasta aquí la conversación más formal. No obstante, igual podemos seguir más informalmente conversando para darle tregua a la gente que está en el Zoom hace harto rato. Y también para que también dejemos descansar, tomar aire un rato a Sebastián. Entonces, bueno, primero agradecer a todos aquí presentes que hayan venido. Estamos súper contentas y contentos, Sebastián Agüero también, me tomo tus palabras, de que estén acá y yo espero también que sigan dándose estas oportunidades de conversar entre facultades y que podamos tener aquí todos y todas bien diversas para poder aportar puntos de vista y ver que este trasfondo filosófico lo podemos conversar bien abiertamente y bien profundamente. Y eso, agradecer sobre todo a ti, Sebastián, que compartiste un texto en pañales, que eso yo sé que hay gente que es más pudorosa, qué sé yo, y a mí me encanta el momento de compartir en pañales los textos porque nos da esta oportunidad de discutir abiertamente y con respeto, y eso se agradece. Así que estamos otro lado. Todo es porque increíble, o sea, todo lo que me llevo para seguir
trabajando. ¿Quieres preguntar algo? Sí. No, pero que lo mío era una curiosidad simplemente. Ya, pero te la doy porque no. Está pesado. Sí, ya. De Cortázar, hay como mencionaste algún cuento, a mí se me vino a la mente Axolot, que lo debes conocer, y si no lo conoces, a lo mejor te convendría incorporarlo. Axolot, ¿no? Bueno, tarea para... Gracias. para ¿En qué hora está? ¿Te acuerdas sí, claro, al final, El final del juego. al final del juego, sí. Perfecto. En la primera edición de 1954 y también en la siguiente. Gracias. Ok. Axolot. Sí, por eso no sé qué tal. Perfecto, muy bien. Tengo también Cronopio y Flor, lo quería cerrar con Cronopio y Flor. Es un momento como en que el Cronopio vive como una flor y la flor le dice, es una flor. Le dice, este se parece a una flor. Como forma también de interacción. Como que el Cronopio se convierte. Sí, bueno, muchas gracias. Súper, gracias por... Te agradecen también ahí desde el Zoom. Ya, bueno, entonces ahora sí te podemos aplaudir. La pregunta, ¿cómo fuera de tu marco de análisis por lo que